¿Qué tal amigos? Espero se encuentren bien. Gracias a Dios por aquí andamos nuevamente con un video tutorial más en el cual seguimos avanzando con nuestro curso y ahora toca el turno de platicar acerca de los threads o hilos. Un tema de suma importancia porque si implementamos un thread o hilo en nuestros programas, en definitiva estaremos mejorando la experiencia de usuario, ya que cuando nuestro programa realice procesos complejos puede demorar algunos minutos en completar esa tarea, y si no contamos con un hilo puede que nuestra interfaz se quede congelada, y esto pues desde luego no generará una opinión positiva de nuestro programa. Empezamos por definir qué es un hilo, y esto es, valga la redundancia, es un hilo de ejecución de un programa. Esto, en otras palabras, quiere decir que es una secuencia de instrucciones que se pueden ejecutar de manera independiente en un programa. Por ejemplo, pensemos que tenemos un programa que realiza dos tareas diferentes. Una tarea realiza cálculos y la otra tarea muestra actualizaciones en una interfaz gráfica. ¿Cómo podemos manejar estas dos tareas de forma simultánea? Utilizando dos hilos. Esto más adelante lo estaremos viendo con código para que se pueda entender mejor cómo funcionan los threads. Mientras tanto, vamos a hablar de las ventajas que representan los hilos, y en primera instancia tenemos la concurrencia. Esto significa que con los hilos podemos ejecutar múltiples partes de un programa de manera concurrente. Esto, en otras palabras, quiere decir que las partes que tiene nuestro programa se pueden ejecutar simultáneamente. ¿Y cómo? Haciendo un uso eficiente del tiempo de CPU. En segunda instancia tenemos capacidad de respuesta. Esta es una ventaja muy importante y, como habíamos mencionado, esto va a prevenir que nuestra interfaz se quede congelada o se vuelva no receptiva mientras esta realiza tareas intensivas en segundo plano. En tercera instancia tenemos la compartición de recursos. Esto significa que los hilos dentro del mismo proceso comparten memoria y recursos, y esto puede representar un beneficio para la comunicación y el intercambio de datos entre diferentes partes de nuestro programa. En cuarta instancia tenemos paralelismo, y esto quiere decir que en sistemas con varios procesadores o núcleos de CPU, los hilos se pueden utilizar para ejecutar tareas en paralelo, y esto permite el aprovechamiento del hardware disponible y, potencialmente hablando, acelerar la ejecución del programa. Por último tenemos simplificación de la programación, y esto lo podemos traducir como la simplificación del diseño y la implementación de cierto tipo de aplicaciones, como aquellas que requieren el manejo de múltiples tareas simultáneas. Pero como en los hilos tenemos ventajas, también tenemos desventajas. La primera desventaja sería problemas de sincronización. Como los hilos comparten recursos, estos podrían llevar a problemas de sincronización. Y si hay problemas de sincronización, puede que los múltiples hilos intenten acceder o modificar los mismos datos al mismo tiempo. ¿Y qué generará esto? Resultados inesperados o errores. Hay que tener mucho cuidado en esta parte. Otra desventaja sería consumo de recursos, y es que también los hilos añaden cierta sobrecarga al sistema, ya que cada hilo desde luego requiere recursos adicionales como memoria y tiempo de CPU. Y si en nuestro programa contamos con múltiples hilos, podríamos de forma significativa aumentar el consumo de recursos del sistema, y esto generará un impacto en el rendimiento en lugar de mejorar la eficiencia. En tercer lugar tenemos dificultad en la depuración, y este problema que conlleva que la concurrencia introducida por los hilos podría complicar la depuración. ¿Y esto cómo lo podríamos interpretar? Que los problemas de sincronización podrían ser un poco complicados de reproducir y de diagnosticar, y esto complicaría la depuración y la inversión de tiempo. En cuarto lugar tenemos complejidad de diseño, y esto consiste en diseñar programas con múltiples hilos. Puede ser en cierta manera desafiante. Aquí siempre tenemos que cuidar la lógica del programa, estructurándola de manera correcta para evitar problemas de sincronización y asegurar que los hilos se comporten como se espera. Por último tenemos escalamiento limitado, y esto se inferiría como que aunque los hilos puedan aportar mejoras en la eficiencia del sistema con múltiples núcleos de CPU, tenemos algunos límites en cuanto a escalabilidad. Si añadimos más hilos,
podemos experimentar rendimientos decrecientes y esto derivado de la sobrecarga de gestión de hilos y la competencia por recursos. ¿Y cómo podemos mitigar estas desventajas para que los hilos, lejos de que sean un beneficio para nuestro programa, terminen siendo un problema? Es esencial un diseño cuidadoso del software, así como el uso de las técnicas y herramientas para la gestión de hilos, como mecanismos de sincronización, estructuras de datos diseñadas para ser thread safe, etc. ¿Cómo podemos implementar un hilo en nuestro programa? Tenemos dos opciones. La primera consiste en que nuestra clase extienda de la clase thread. Después de haber hecho esto, necesitamos sobreescribir al método run. Este método run pertenece a la interfaz runnable y como la clase thread implementa la interfaz runnable, podemos sobreescribir este método. Dentro de este método agregaremos nuestra tarea compleja, que puede consistir en realizar cálculos, extraer información de un archivo en particular, etc. Posterior a esto, creamos un objeto de esta clase e invocamos al método start. Este método start pertenece a la clase thread y como aquí estamos utilizando herencia, podemos invocarlo sin mayor problema. ¿Y por qué? Aquí podría surgir la duda. En lugar de invocar al método start, no se invoca al método run, porque la invocación al método start permite iniciar un nuevo hilo. Y si invocamos al método run, simplemente estaríamos ejecutando el código en el hilo actual. Y esto ya no sería funcional. La segunda opción que tenemos consiste en implementar la interfaz runnable. Aquí en lugar de utilizar herencia, implementamos la interfaz runnable y sobreescribimos el método run. Dentro del cuerpo del método run agregamos el código requerido para poder realizar una tarea compleja. Creamos un objeto de esta clase, creamos un objeto de la clase thread, pasando como argumento la referencia a un objeto de nuestra clase que aquí estamos declarando. Y por último, invocamos al método start, que pertenece a la clase thread. Pero para que quede más claro, necesitamos escribir código. Para que no se extienda tanto este video, lo dejamos para el siguiente. Muchas gracias, como siempre, por habernos acompañado.